amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial que se difunde a través de la señal de TV Sur, canal 23, siempre por el Cusco. Este es el conversatorio sobre el caso del Hotel Sheraton en la calle Sapi. Y esta es la segunda parte que vamos a compartir con ustedes con invitados, como siempre, y hay un invitado especial. Hablamos del señor Alberto Martorell Carreño, presidente de ICOMOS Perú, que nos visita el día de hoy. En primer lugar, mis felicitaciones a TV Sur y a cada uno de los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos culturales se encuentran presentes y se encuentran permanentemente activos en defensa de una ciudad que es esencialmente de los cusqueños, pero es al mismo tiempo de la humanidad en su conjunto, como dicen las declaraciones y los documentos en torno al concepto de patrimonio mundial, título que ostenta la ciudad histórica del Cusco con todo merecimiento. Se trata, sin lugar a dudas, de la ciudad histórica más importante, por lo menos de este subcontinente, y a la par de las ciudades más notorias que podamos citar, ¿no? Históricamente, el Cusco es un hito indiscutible y el respeto a esa ciudad debe ser irrestricto. En ese sentido, el video ha sido sumamente esclarecedor, creo que resume de una manera gráfica que comunica mucho lo que han sido ya estos ya largos años de un problema que se viene extendiendo de una manera que verdaderamente nos preocupa. Ya es tiempo de que se tomen medidas concretas, soluciones concretas, porque no se puede dejar que esta situación continúe. El bien jurídico protegido en el caso de una ciudad de la importancia del Cusco no se limita, como equivocadamente se ha planteado hasta ahora en las acciones administrativas iniciadas por la propia Dirección de Cultura del Cusco, a el inmueble de la calle Sapi. Estamos hablando de un daño al paisaje cultural de la ciudad del Cusco que es integral. Si ustedes suben al mirador famoso del Cristo, ¿por qué no lo viste? Van a ver rápidamente que el paisaje de la ciudad tiene una clara herida en pleno corazón. Eso es inaceptable, pero el bien jurídico protegido, como les digo, es ese paisaje cultural. Y el bien jurídico protegido mayor es el valor universal excepcional que el Comité de Patrimonio Mundial ha reconocido, posee el Cusco cuando se ha inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. El valor universal excepcional constituye un compromiso por el Estado parte de mantener, podríamos decir, para la eternidad, determinadas características esenciales de un sitio, de una ciudad, en este caso, insisto, única, valiosísima. Entonces, cuando se nos plantea que ha habido una lesión a los muros incas y otra lesión a una casa republicana que han desaparecido, que ha sido en esta última demolido, los primeros pues destruidos, aunque se diga que se iba a hacer anastilosis, evidentemente, y el vídeo lo demuestra con toda claridad, no ha habido el tratamiento técnico suficiente, pero cuando se nos pretende decir que ha habido un acto administrativo lesivo que terminó con la destrucción de los muros inca y se pone fecha en una resolución ministerial, se está generando un plazo cierto para la prescripción. Y al generarse un plazo cierto para la prescripción, que por cierto ya pasó, y no es
no tiene fundamento, no tiene base jurídica, lo que plantea el Ministerio de Cultura desde Lima ahora, que se están iniciando nuevos procedimientos administrativos sancionadores bajo el mismo esquema. Si es que el ministro ha dado una fecha cierta de culminación del acto, que es, si no me equivoco, julio de 2014, en julio de 2018, él mismo ha decretado una fecha que no podría establecerse con certeza. Yo tengo información del más alto nivel de autoridades que han participado en informes muy importantes, que dice que aún hay algunos muros inca en el espacio de la construcción. Es decir, que el daño, porque el concepto de los muros incas no es un trozo, no es un lienzo de muro y eso lo sancionamos, no, es el concepto integral de lo que era la construcción incaica en ese espacio. Entonces, el daño es continuo, pero más aún, cuando hablamos de patrimonio cultural en un espacio determinado, hablamos de un proceso de apropiación del espacio a lo largo del tiempo. Una época fue ocupada por el Incario y hay esos muros. Épocas posteriores agregaron otros elementos que con el paso del tiempo forman una unidad conceptual. No se puede pretender separar lo arqueológico, lo histórico, la obra. Es todo un conjunto de factores que dañan el bien jurídico protegido, paisaje cultural del Cusco. El bien jurídico protegido en ese inmueble, que es una continuidad histórica, que es una continuidad de interpretación del paso del tiempo, no se puede segregar para permitir este tipo de prescripciones. Y el bien jurídico protegido mayor, que es el valor universal excepcional. Tienen especialmente ustedes, hermanos cusqueños, que ser conscientes de la magnitud de la responsabilidad que esto significa. En el vídeo, una funcionaria, me imagino que de la Dirección Desconcentrada de Cultura, indica desconocimiento del informe de ICOMOS. El informe de ICOMOS ha sido entregado, el informe de UNESCO no lo entrega ICOMOS, ICOMOS lo entrega a la UNESCO, el informe lo hace suyo la UNESCO. El informe en realidad ya es de UNESCO, basado en el de ICOMOS, pero al transmitirlo es porque UNESCO le ha dado algún grado de aprobación. El informe ese ha sido entregado al embajador peruano, como corresponde y manda el sistema de trámites internacionales, el protocolo internacional, ha sido entregado al embajador peruano y a su vez él lo ha remitido a la Cancillería y la Cancillería lo ha remitido al Ministerio de Cultura del Perú. Ese trámite es cierto, es así que el oficio con el que se hace esa remisión de documentos ha sido exhibido públicamente. El contenido mismo del informe, por un acuerdo internacional, depende del Estado parte hacerlo público o no. La UNESCO va a demandar al Estado que cumpla ese documento a través del Centro de Patrimonio, la recomendación de ese documento a través del Centro de Patrimonio Mundial. Se informa debidamente al Estado parte qué es lo que la UNESCO espera. En este caso, con mucha firmeza, el informe dice que en caso de no demolerse hasta el segundo nivel, la respuesta será la inscripción del Cusco en la lista de Patrimonio Mundial en peligro. Y aunque eso no se vaya a manifestar previamente y aunque inclusive podría generar alguna preocupación, esto es una opinión particular, podría generar una preocupación en algunos funcionarios de UNESCO Lima, por ejemplo, pero la experiencia que existe es que si se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial en peligro por algo tan grave, el acto seguido, si es que siguiéramos si persistiéramos en no ejecutar la demolición, será el retiro del Cusco de la lista de Patrimonio Mundial. Hay un antecedente preciso. El paisaje cultural de Dresde, en Alemania,
en el paisaje cultural de Dresde se construyó un puente. El alcalde que estaba interesado en ese puente indicó a la UNESCO, cuando vinieron las primeras observaciones, que el puente ya estaba, antes de que se inscribiera como proyecto, ya estaba en la planificación de la ciudad, antes de que se inscribiera como patrimonio mundial, que por lo tanto la UNESCO tenía que haber aceptado dentro de la inscripción la construcción del puente. La UNESCO contestó que no. Los informes de ICOMOS y demás y todos los trámites dijeron que no, y que si se construía el puente, la respuesta era el retiro. El alcalde llegó a hacer un referéndum. El referéndum fue muy tendenciosamente llevado, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, ¿no? En realidad la pregunta y la información no iba con la aclaración de que eso implicaba el retiro. Entonces la gente pensó que un puente le resultaba útil y aceptaron el puente sin saber la consecuencia. El puente se construyó y Dresde está fuera de la lista de patrimonio mundial. La lógica es la misma. El proceso es el mismo. Entonces, es necesario decirlo alto y claro. Y es necesario expresar una gran preocupación por la forma en que está actuando el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, y reclamar, porque no se trata de llanto sobre la leche derramada, se trata de generar alternativas, de generar respuestas, de generar medios para que esta ciudad recupere su esplendor. Lo más grave es lo de Sapi, pero hay muchas otras cosas que están sucediendo. Y la reacción por Sapi sería insuficiente. Tenemos que desarrollar políticas culturales, y si es que no lo hace nuestro Estado, que no lo ha hecho históricamente, habrá que hacerlas desde la sociedad civil. Acaba de haber un pronunciamiento interesantísimo de otro país, el pronunciamiento de Boadilla, de las organizaciones civiles que trabajan por la protección del patrimonio cultural en España. Pero previo al pronunciamiento se han federado en una sola federación nacional que ve paralelamente y que le va a imponer una agenda de trabajo al Ministerio de Cultura y a las regiones que allá tienen la parte ejecutiva de gran parte de lo relativo a patrimonio cultural. Es necesario que se organice de esa manera certera, efectiva, la sociedad civil para suplir lo que han sido tradicionalmente hasta ahora vacíos del Ministerio de Cultura. Creo que cuando la sociedad civil sea suficientemente clara, vamos a ver que el Ministerio madure, que el Ministerio comience a darse cuenta del gigantesco rol que le corresponde. El rol del patrimonio es el rol para el desarrollo. ¿Podríamos poner, por favor, las vistas de Roma y tenían un USB con unas dos, son solo dos vistas que están en un PowerPoint para entender esto del rol de el patrimonio en el proceso de desarrollo. Esa primera vista es un grabado del siglo XIX, en realidad, de lo que era la zona de Sapi. Y la siguiente es una de las tantas vistas que hemos visto, que hemos podido apreciar también en el vídeo, de lo que es actualmente. Fíjense, retrocedamos todavía, por favor. Fíjense en el brutal cambio que hay en el paisaje. Los que defienden, yo he escuchado también vídeos y declaraciones de algunos funcionarios, he conversado en alguna ocasión que se me presentó una representante de la empresa en un evento, y defienden que no tenemos una visión del desarrollo. Por ahí alguien llegó a hablar, a decir que era el nuevo urbanismo que se estaba generando en el Cusco gracias a estas grandes empresas, a estas iniciativas y demás. Y que nosotros somos retrógradas porque queremos el Cusco antiguo o el patrimonio en general y no queremos pues las modernidades, ¿no? Avancemos ahora sí a la otra imagen, por favor. Esa es una vista de
el siglo XVIII, la de arriba, de Lara Shelley, en pleno corazón de Roma. La vista más clara es una fotografía de Alberto Basilico, que es el que organizó la exposición que estuvo en el CaixaForum, en la CaixaForum Cataluña, hace algunos años, y se puede comparar ambas vistas. Hay algún detalle. En un lado de la construcción hay un edificio nuevo, totalmente armónico con las características de la ciudad, plenamente respetuoso de volúmenes, alturas, estilos y demás, relativamente nuevo, porque entre 1700 y el 2000, yo no sé en qué momento se haría, pero se ha hecho cuidando el ambiente. El resto del ambiente es exactamente el mismo. Si la lógica de quienes dicen que defender la autenticidad de una ciudad como el Cusco, sus monumentos tradicionales, es pasadismo, es retrógrada, es aferrarse, casi subdesarrollo, Roma, porque son muchas las vistas que hay, yo he traído una de las más importantes. La exposición de Basilico eran varias salas de lugares en los que estaba el grabado de Piranesi, que es el grabadista del siglo XVIII, y la fotografía del siglo XXI de Alberto Basilico. Son numerosas fotos de diversas partes de la ciudad. Es la misma ciudad. Entonces, ¿qué diremos? Roma debe ser una ciudad profundamente subdesarrollada, ¿no? Una ciudad retrógrada. En Europa, que es primer mundo, Roma estará en el quinto. ¿O no es así? ¿O es exactamente lo contrario? ¿O la gloria, el respeto, la admiración que merece Roma al mundo se basa en esa capacidad de mantener su ciudad idéntica, profunda, con alta significación, con un simbolismo único? Y el Cusco sería el equivalente a esa Roma para esta parte del mundo. Yo les invito a salir con sus cámaras fotográficas y buscar los grabados del Cusco. En esa serie de grabados hay muchos grabados del Cusco. Y seguramente no necesitaríamos irnos tan lejos. Si salimos a comparar las fotografías de hace algunos años con las del Cusco actual, van a ver que hay profundos cambios en la ciudad. Bajo el prurito de desarrollo, estamos perdiendo toda capacidad de generar y de respetar los valores, los principios, hasta los conceptos estéticos. Creo que se debe reflexionar integralmente sobre el tema. SAPI debe ser la piedra angular para un proceso de reflexión profundo. No puede ser que la ciudad del siglo XXI esté llena de elementos que no tienen nada que ver. No digo que repitan, digo que respeten y formen parte de un paisaje lógico, de una lectura posible de toda la ciudad. Uno sale del centro histórico del Cusco y se encuentra con una ciudad innombrable, que podría estar en cualquier otro lado. Y estoy hablando de una cuadra de diferencia, y cada vez es más desordenada, caótica, llena de avisos de todos los colores imaginables, vidrios oscuros, edificios que se crecen cada vez más se acercan al centro histórico. Ser patrimonio mundial implica hacer la continuidad del proceso de historia para el futuro. ¿Qué va a decir el ciudadano de fines de este siglo respecto a Cusco? Así, hubo una época gloriosa, ¿y después qué? ¿Dónde está el aporte? Deberíamos producir en estas ciudades una ciudad digna de ser de acá 20, 30, 50 años, incluida en una ampliación de la lista de patrimonio mundial. Porque los creadores, los grandes arquitectos, los grandes personajes de este siglo tienen que participar en la creación continua del patrimonio. El patrimonio no se acaba en el pasado, el patrimonio es absolutamente presente, es calidad de vida, es condición de habitabilidad del espacio, es sentido de pertenencia a un proyecto común. Es mucho más que solamente el turismo, muchísimo más. El turismo acude a ciudades orgullosas de sí mismas,
Cusco tiene que recuperar profundamente ese orgullo. En cuanto a la calle Sapi, debe haber una certeza profunda. Es un llamado que les quiero hacer y que me hago yo mismo, y espero que las diversas personas preocupadas por el patrimonio cultural que están aquí y están en el extranjero viendo lo que sucede en el Cusco, nos propongamos algo, que es, sea con trámites administrativos, a raíz de los trámites administrativos, o procediendo a otro sistema administrativo, que es el de la expropiación del terreno, ese edificio tiene que ser demolido, hasta por lo menos ese segundo nivel, por lo menos. Y esa parte incaica que contenía, en la medida de lo posible y con los estudios, debe recuperarse. Las sanciones son importantes, se espera mucho en ese sentido que no se está haciendo. Podríamos hablar de carencias, pero todos los amigos que me van a comentar y dar sus puntos de vista los conocen con mucho detalle. Entonces, no voy a detenerme en eso, ¿no? Pero sí en el sentido profundo del tema. Y el sentido profundo del tema es que tenemos que dar una respuesta similar al nivel de, podríamos decir, agresión que se ha sufrido. Y esa respuesta es única y exclusivamente, en este caso, la demolición. No hay, con dignidad para el Cusco, solución intermedia. Tenemos que decirlo con toda la claridad y asumiendo todas las consecuencias. Me alegra que esté el gerente, creo que es del Centro Histórico del Cusco, para poder pedirle en ese sentido esa reflexión, ¿no? En un momento crítico, cuando iban a vencer la posibilidad de iniciar, de anular la licencia. El último día, uno de los alcaldes salientes, ante la presión que ustedes hicieron, firmó el documento. Esperemos que ahora asuma una clara defensa de este patrimonio único que es de ustedes, es de todos los peruanos. Yo he pasado mi infancia, largos meses de vacaciones en el Cusco porque mi familia es de acá. He disfrutado profundamente esa ciudad y creo que hay que recuperar muchas cosas. Lo del SAPI tiene que hacerse y tiene que ser la piedra angular para iniciar el cambio. Muchas gracias. El ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Es una ONG fundada hace algo más de 50 años, conformada por expertos en todo el mundo que de manera voluntaria nos hemos agrupado, se han agrupado en su momento fundacional, por supuesto, para la reflexión teórica y la defensa concreta del patrimonio. Al poco tiempo de su creación, cuando se aprueba la Convención de Patrimonio Mundial, el artículo 12, si no me equivoco, de la Convención, recoge el rol que es, digamos, equivalente a fundacional, constitucional respecto a la Convención de ICOMOS como parte, como uno de los organismos asesores en la evaluación de nuevas candidaturas y de estados y situaciones como la que estamos viviendo. Oficialmente, de acuerdo al texto de la Convención, ICOMOS es el organismo que asesora al Comité del Patrimonio Mundial en lo relativo a patrimonio cultural. Exactamente, Cusco está en esa categoría, por supuesto. Reitero lo que ya, por supuesto, sabía, que es que hay un compromiso ciudadano importante de cara a evitar que la ciudad sufra más daños y a la recuperación respecto a los que ya se ha sufrido. Habría muchas cosas que comentar. Creo que es sumamente importante que se trate el tema de corrupción, ¿no? Si es que, y esto es una reflexión que debería hacerse nuestras máximas autoridades a nivel nacional, si en cultura no hay transparencia, la lucha contra la corrupción no va a llegar a ningún buen puerto y no es realmente certera.
cultura tiene que ser el elemento clave de ese proceso. El compromiso de ICOMOS con informar, por supuesto, lo asumimos plenamente, creo que es muy importante, lo reiteraron algunos de los participantes, especialmente la representante de los juristas y el representante de Foro Cusco, que sé de su importante trabajo. Lo asumimos, lo hemos venido realizando. Hace un par de años se ha publicado un informe específico realizado por miembros de ICOMOS Cusco, que se ha publicado en una serie muy prestigiosa a nivel internacional, donde se da a conocer las más graves denuncias sobre situaciones que atentan contra el patrimonio, que es Heritage at Risk de UNESCO. De ICOMOS, perdón. Y también hemos participado a través de, por ejemplo, el informe de la comisión que ha presidido el arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, el arquitecto, uno de los arquitectos más importantes a nivel mundial vivo, el último firmante de la Carta de Venecia que queda en el mundo. Y una persona absolutamente lúcida, a quien han acompañado, entre otros, los arquitectos Amanés, Peralta y Aparicio del Cusco, todos ellos miembros de ICOMOS Perú, Rodrigo Córdoba en Lima. El informe es exactamente lo mismo, y por eso es que a mí me extrañó muchísimo ver unas declaraciones de la máxima autoridad de cultura del momento diciendo que ya se discutiría si es que había demolición o no cuando terminen los trámites administrativos. Y creo que ahí hay una reflexión profunda que hacer, ¿no? Una trayectoria de vida como la de Víctor Pimentel, un informe técnico del más alto nivel internacional como el de la misión de ICOMOS Internacional y UNESCO, una serie de documentos elaborados por expertos de la Contraloría dicen que la única vía es la demolición. Entonces, no sé qué pueda motivar, pero creo que no corresponde más que apoyar a quien esté en el ministerio, no le corresponde más que apoyar estas certezas ya dadas a conocer por en el más alto nivel, y no plantear nuevas dudas o procesos que pueden ser ampliamente discutidos. Legalmente habría mucho que comentar. El tiempo, por supuesto, es breve y yo no quiero extenderme más. Reitero el compromiso, vamos a seguir haciendo todo este esfuerzo. Hay muchísimo que cambiar. Esto es el síntoma de un problema mayor, como dice el arqueólogo Bolívar. Esto es una problemática gigantesca que abarca las raíces de nuestro ministerio. Tenemos un ministerio que reacciona después del desastre, que se da cuenta, o sea, en Lima acaban de construirse 200 depósitos ilegales de más de 5 pisos, muchos de 10 pisos. Y el ministerio no ha hecho absolutamente nada concreto por proteger en sus narices. O sea, tenemos que cambiar de un ministerio que reacciona tarde, mal y nunca, a un ministerio que acompañe los procesos de desarrollo, que no permita que se den proyectos de ese tipo, no solo porque diga ese proyecto no es bueno, sino porque coordine y gestione con los colegios profesionales, con las universidades, pautas para el buen proyecto. Además, pautas para aplicar la normativa que tiene que ser el plan maestro, el plan de gestión del centro histórico en el caso del Cusco. Hay que generar equipos de trabajo proactivos que detecten problemática y propongan soluciones. Porque muchas veces el poblador no puede hacerlo, no tiene ni el conocimiento ni los sentimientos hacia la ciudad, los ha perdido sus valores identitarios, tiene que recuperarlos con la cercanía de la autoridad. Y en ese sentido estoy muy contento que esté el gerente del centro histórico acá, y creo que su compromiso ha sido sumamente claro. Confirmo esta certeza del compromiso y la forma de ver activamente la defensa del patrimonio. En efecto, el tema tiene que ser básicamente ciudadano y básicamente local. No hay la menor duda al respecto. No hay, es lamentable que se tenga que llegar
a situaciones en las que la falta de respuesta general, sobre todo la falta de respuesta, por supuesto, de quien tiene oficinas frente al lugar donde está el daño del que estamos hablando, donde se ha hecho esta, entre comillas, obra en la calle Sapi, por cierto, beneficiada desde un inicio, desde el año 2015 que se aprueba el proyecto, recibe un beneficio tributario de devolución del IGB sumamente preocupante, ya que se haya dado, ¿no? O sea, que no se tenga capacidad de analizar los proyectos y se admita o se piense que una propuesta como esa puede calificar como una propuesta que beneficia al turismo regional y nacional. Evidentemente los turistas no vienen a ver hoteles. Si se trata de infraestructura moderna, tienen toda la que quieran y en los lugares adecuados. Vienen a ver una ciudad única, evidentemente, ¿no? Hasta por la lógica simple del otro lado. Pero el deber básicamente es de quienes están acá y del resto de ciudadanos que no están presentes, de las autoridades que eluden este tipo de diálogos y que no dan la cara en el momento oportuno, que optan por conferencias de prensa en las que no hay propiamente una posibilidad de cuestionamiento mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el deber ciudadano, la acción ciudadana es lo primero, sin lugar a la menor duda. Comentó uno de los ponentes, perdonen que ya se me cruzaron un poco las notas, pidiendo que las recomendaciones de UNESCO lleven pautas de formas de conducir el proceso de gestión del patrimonio. Hay más de 20 cartas internacionales de ICOMOS, no tienen carácter vinculante, son cartas de principios. ICOMOS no es una entidad pública, no pertenece al gobierno de ningún país, no es integrante de la UNESCO de manera administrativa o funcional, es asesor de la UNESCO, un organismo completamente independiente. Y cuando hablamos de autoridad o no autoridad, estamos hablando en todo caso, de una autoridad moral basada en compromisos de vida. En ese sentido, les debo confesar que, por ejemplo, me emociona mucho el recuerdo de la doctora Nora Ugarte de viejos, de antiguas capítulos en los que hemos estado del lado del patrimonio. Y la certeza, la situación es que continúa más o menos la disparidad, continúa una suerte de lucha de Quijotes, hay más, ustedes son esos Quijotes, no me refiero a otros, pero se necesita llegar a lograr representatividad, se necesita lograr desarrollar formas de generar cambios concretos en las políticas culturales. Organicen un foro de políticas culturales en el Cusco. Organicen un foro de políticas de patrimonio cultural en el Cusco. Analicen de manera concreta los daños sucedidos. El documental que se ha hecho es sumamente útil, pero ustedes pueden lograr, inclusive si se lo propusieran, que algún documentalista de primer nivel, ya no solo peruano, sino tal vez algún equipo internacional haga un documental donde se evidencie que esto no puede seguir así. Hay que ver las cosas desde dentro y, en primer lugar, el deber y el derecho es local. Pero Cusco también es universal y no se puede negar el deber y el derecho del resto de la humanidad a participar en estos procesos. Es importante saber escuchar, convocar, y la autoridad no es necesariamente normativa. Es más, si pensamos en la autoridad normativa peruana, lleva por lo menos 4 gobiernos dedicada a
dinamitar el sistema de defensa del patrimonio cultural, prácticamente de manera intencional, bajo una idea equivocadísima que es que lo que hemos dicho antes, ¿no? El patrimonio es contrario a desarrollo. Se ha convertido en traba administrativa. Para destrabar, recorten las funciones del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Cultura no ha tenido la capacidad ya no solo de oponerse a esos recortes, sino de generar propuestas de cómo hacerlo bien. O sea, que muchas veces los trámites demoran infinitamente, es cierto, pero cómo se hace correctamente. El Ministerio tiene que generar ese tipo de respuestas. Y el caso de SAPI es una oportunidad, como lo han dicho, para marcar un hito en el que ya frene de una vez el proceso de destrucción de una ciudad tan importante como lo es el Cusco. Es todo riesgo, todo problema, toda situación conflictiva es una oportunidad, pero se tiene que asumir así con toda claridad, y el deber y el derecho es básicamente de ustedes. Ninguna institución va a sustituir lo que se puede hacer. Pero sí les recuerdo que hay instituciones que están del mismo lado que ustedes y que es bueno que generemos sinergias. Creo que es el llamado a que se organicen, que han hecho varios ponentes, en algo único para afrontar esta problemática, asumir respuestas, priorizar situaciones, es sumamente importante. La compañía que se pueda hacer desde fuera también es un elemento más, pero ningún gobierno, ni la UNESCO, por más supuesto poder que puedan tener, va a salvar, va a rescatar aquello que su gente no respete y ponga en la altura que necesita, que debe, que le corresponde a la ciudad. Aquí, la tarea es del Cusco. Cuenten con el apoyo en la medida que se pueda. Valoren los documentos. Yo siempre he visto con preocupación que, por ejemplo, se cuestiona, cosa muy común en nuestra cultura. Dos arqueólogos, lo he visto mucho en arqueología, disculpa Wilber que tome el ejemplo, pero he visto mucho en arqueología. Dos arqueólogos que están en el mismo barco, o persiguiendo el mismo objetivo, primero se preocupan en sacarse uno al otro. Y dicen, hiciste esto, tienes esta culpa, tienes lo demás. Hay que utilizar los elementos positivos para generar sinergias. Debilitar los grupos hace imposible el objetivo. Y es lo que esperan de nosotros del otro lado. Esperan a que nos acaben las energías y nos peleemos. Y lo logran con muchísima facilidad en casi todos los casos. Es hora de cambiar, de demostrar que la sociedad civil puede responder a los valores mayores. Y cuando se trata de valores mayores, no hay color político, no hay ideología, no hay diferencia etaria, no hay posición social que se pueda usar de excusa para el compromiso. Son los valores mayores. Es la cusqueñidad, es la peruanidad, es la humanidad. Y en eso no debe haber cortapisas de ningún tipo. Por favor, sumemos. Por nuestra parte, estaremos siempre dispuestos a sumar. Hace algunos años ya se ha creado una relatoría especial del Sistema de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Esto no es de UNESCO, esto es de la ONU misma. Para derechos humanos culturales. Cumple dos funciones. Una, hace informes temáticos. El primero de ellos se llama el derecho al acceso al patrimonio como derecho humano fundamental. El acceso al patrimonio, de acuerdo a ese informe internacional, incluye cosas como, por ejemplo, el acceso a la toma de decisiones que afectan al patrimonio. Es un derecho humano fundamental. Y por otro lado, hace informes de caso. Va a diversos países
Los que he visto son informes sobre países generalmente. Me parece que hay algunos sobre un sitio o una ciudad, pero habría que confirmar. Y hace una evaluación de lo que está sucediendo en la gestión del patrimonio y de otros derechos humanos culturales y elabora un informe que obviamente no tiene valor vinculante, pero tiene un valor del llamamiento moral del más alto nivel, y eso es sumamente importante, sumamente significativo. Noten ustedes que UNESCO y otros organismos que tienen que ver con el mundo de la diplomacia utilizan un sistema sumamente cuidadoso en el trato. No crean que cuando dice felicitaciones está felicitándose necesariamente. Se felicita una intención y se exige una acción. Ahora, si hemos llegado a los niveles de un estado cínico que no escucha esos procesos, poco haríamos con el informe inclusive de la relatora especial. Pero creo que no estamos en esa situación, creo que estamos con una sociedad civil consciente, ustedes son la demostración de eso, y creo que sí valdría la pena. Deberíamos estudiarlo tal vez desde la municipalidad, si es que la municipalidad puede, porque tiene que haber una contraparte pública. Obviamente el Ministerio de Cultura no va a querer, en las condiciones actuales, que venga un relator a juzgar más o menos lo que está generándose, ¿no? Pero la Municipalidad de Cusco, por ejemplo, creo que podría ser una contraparte importante. De repente la Municipalidad de Cusco y la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso, que últimamente ha demostrado tener más preocupación por el tema. Los 4 congresistas, me parece que son, o 4 de los congresistas del Cusco, han estado muy activos y están muy activos en el tema en este momento. Me he reunido con varios de ellos. Perdonen que esa no era la pregunta, ya me emocioné y me puse a hablar más largo de lo que diga. Pero creo que todos esos actores, el Congreso, los congresistas, el municipio y la sociedad civil organizada, debería dirigirse a este organismo de Naciones Unidas para pedir esa relatoría. Bien, y con esto, amigos, le ponemos punto final a este conversatorio, agradeciendo, felicitando la labor del doctor Alberto Martorell. Gracias por haber estado con nosotros. Cerramos este segundo conversatorio con un aplauso, creo yo, porque son interesantes las conclusiones a las que hemos arribado.